Buenas tardes, en este video vamos a hablar del tema de afinidad electrónica. La afinidad electrónica se refiere al cambio de energía que ocurre cuando un átomo acepta un electrón y se forma un anión. Quiere decir que inicialmente tenemos al átomo en estado gaseoso, acepta el electrón externo y se forma un anión que se considera en la mayoría de los casos que es más estable o es un anión estable. Tenemos el caso o el ejemplo del flúor, que está en estado fundamental, acepta un electrón y se forma el ion fluoruro. Este proceso mediante el cual se acepta un electrón es un proceso exotérmico, quiere decir que se libera energía cuando se acepta el electrón. Hay que recordar que cuando se libera energía, los delta H o los cambios de energía tienen signo negativo. Y en el caso de la afinidad electrónica, un delta H negativo que sea mayor o un número muy alto se refiere a que es muy fácil que ese átomo acepte electrones. En cambio, un delta H negativo pequeño o incluso un delta H igual a 0 quiere decir que ese átomo es difícil o no va a aceptar electrones tan fácilmente. ¿Ok? Entonces, entre mayor sea el valor de la afinidad electrónica, quiere decir que el anión que se está formando es un anión muy estable. La tendencia de variación que hay para la afinidad electrónica en la tabla periódica es que incrementa de izquierda a derecha en la tabla, pero eso se detiene hasta el grupo 7A, que es el grupo de los halógenos, y el grupo 8A se considera que tienen afinidad electrónica que valen equivalentes a 0, por lo tanto sería el grupo que tiene los valores de afinidad electrónica más pequeños de la tabla periódica y van incrementando poco a poco de izquierda a derecha hasta llegar al grupo 7A. Y en un mismo grupo la tendencia de variación es que va incrementando de arriba hacia abajo conforme bajamos en un mismo grupo. Así como ocurre para la energía de ionización, en el caso de la afinidad electrónica también hay ciertas irregularidades que hay que tener presentes a pesar de que hay una tendencia de variación general. Eso lo podemos ver, una de las irregularidades en el grupo 2A. Aquí tenemos dos ejemplos para explicar esta irregularidad, que es el sodio, que es un elemento del grupo 1A, y el magnesio, que es un elemento del grupo 2A. La tendencia nos dice que va incrementando el valor de afinidad electrónica conforme avanzamos hacia la derecha, por lo tanto deberíamos o esperaríamos un valor más alto de afinidad electrónica para el magnesio, pero si vemos los valores, el sodio tiene 53 kJ por mol y el magnesio tiene un valor de afinidad electrónica menor a 0, menor o igual a 0. ¿Esto a qué se debe? A que aunque ambos tengan afinidades o para ambos elementos no es tan sencillo que acepten electrones, pero si comparamos el sodio y el magnesio sería más sencillo que el sodio acepte un electrón porque en este orbital en donde tiene su electrón de valencia todavía le queda un espacio en el cual se podría acomodar ese electrón adicional que se acepta. Y eso no ocurre en el caso del magnesio porque como el magnesio tiene dos electrones de valencia, quiere decir que su orbital de valencia ya está completamente lleno y para poder aceptar un electrón necesitaría utilizarse o se necesitaría acomodar en un orbital 3p, lo cual requeriría un gasto de energía y eso no es algo tan favorable que ocurra. Por eso si comparamos los valores, contrario a lo que dice la tendencia, en el grupo 2A hay valores muy bajos de afinidad electrónica. La otra irregularidad la observamos en el grupo 5A y aquí tenemos dos elementos para poder explicarlos. Es el caso del silicio, que está en el grupo 4A, y es el caso del fósforo, que está en el grupo 5A. Ambos están en el mismo periodo, en el periodo 3. También la tendencia nos dice que se esperaría un valor de afinidad electrónica más alto para el fósforo, pero si nos fijamos, el valor para el fósforo es la mitad que el valor que tiene el silicio. ¿Y esto a qué se debe? Y es algo que también está relacionado con la manera en que están distribuidos sus electrones. Si observamos los orbitales del silicio, vemos que queda el tercer orbital P del subnivel P disponible y en este orbital se podría acomodar ese electrón que se acepta. Pero en el caso del fósforo
ese electrón que se acepta, ese electrón adicional, tendría que aparearse con este primer electrón, lo cual genera cierta repulsión, por lo tanto no es tan sencillo que ocurra, y por eso la afinidad electrónica para los elementos del grupo 5A que tienen esta configuración, 3 electrones en un orbital p, es menor o tienen menor afinidad para aceptar electrones que lo que se observa en los elementos del grupo 4A, y esto también es contrario a lo que nos dice la tendencia. Una manera de concluir la parte de energía de ionización y afinidad electrónica es que aunque parezcan conceptos similares, ambos son muy diferentes y representan procesos muy diferentes. La energía de ionización se refiere a qué tan fácil puedo remover un electrón, y acuérdense que qué tan fácil puedo removerlo depende de qué tan atraído o qué tanta atracción tenga el átomo por ese electrón. En el caso de la afinidad electrónica se refiere a qué tan fácil es que un átomo acepte electrones externos. Entonces se referiría más bien a la atracción de un átomo por electrones adicionales de una fuente externa. Y en el caso de la energía de ionización sería la atracción de un átomo por sus mismos electrones. Sería todo por el video. Muchas gracias, jóvenes.